Oye, Daniel, ¿primera vez en televisión? ¿O tú me habías contado que habías estado en otros programas de radio, televisión, cierto? Bueno, conversaciones, entrevistas, cantando, interpretando, varias veces ya. Así que nuevamente muy agradecido de poder estar en un programa nuevo. Oye, siento. Oye, Daniel, esta es una conversación súper suelta. ¿Ya? Si quieres decir lo que quieras decir, no hay ningún problema. Oye, yo siempre he tenido esta duda, porque, bueno, lo estábamos conversando ahí fuera de pantalla. Ser tenor en este país es complicado, ¿no? La verdad de las cosas es que la gente no está muy familiarizada con el género. Ya. Eso es lo que ocurre. Entonces, escuchar a un cantante lírico es poco común. O sea, estamos hablando del grueso de la gente. Hay un grupo denominado por este resto de la gente como la élite que pareciera ser que históricamente ha tenido mayor acceso a esto, ¿ya? Tenemos un solo teatro en Chile, que es el Teatro Municipal de Santiago, que tiene una temporada constante y estable y que últimamente se ha visto un poquito interrumpida por estallido social, pandemia, pues pandemia recién está abriendo las puertas. Entonces el acceso a la gente a este género, salvo en algunas regiones excepcionalmente que una vez al año se muestra, como se dice, para el público es bastante complicado, digamos, justamente por la difusión, porque la música clásica, la ópera, el cantante lírico en general es poco conocido, no está dentro de la cultura propia del chileno. Claro. Sí, bueno, uno cuando habla de música clásica, ¿cierto? Las referencias siempre son las mismas, ¿no? Mozart, música, ¿cierto? Oye, colocar música clásica, oye, el tipo culto, ¿no? Sí te dicen, Claro. pero finalmente la ópera también pertenece a esta área de lo clásico, ¿no? Y conversábamos también que finalmente es como una multimedia, porque tiene de todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que la ópera es justamente el género de la música clásica más completo, porque reúne varias disciplinas. Reúne la música sinfónica y por eso tenemos un foso con una gran orquesta, reúne todo lo que es la parte visual, ¿ya? Escenografía, un coro, solistas, la voz cantada, digamos, a través de esta forma de impostación diferente. Entonces todo eso se unifica y genera o forma el género de la ópera. Oye, puede ser Sí. también a lo mejor un poco prejuicio, porque uno dice, me ha pasado, ¿no? Dice, vamos a la ópera. Oye, pero la ópera siempre es una tragedia, pero permanente, ¿sí o no? Depende del género. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de ópera. Está la ópera barroca, que tiene una forma y un estilo definido. Está la ópera cómica o la ópera bufa. Por ejemplo, ahí tenemos a Mozart, que normalmente son Claro. óperas que divierten a la gente, ¿eh? Porque parten con una historia que es un poco intrigante, donde como justamente hay personajes que son más chistosos, ¿eh? Y siempre tiene un final como más feliz, más alegre. Y luego tenemos en el verismo, que es un género ya que se ve más adelante, en el romanticismo, donde la ópera ya se transforma en una verdadera tragedia, ¿ya? Donde parte con una historia de amor generalmente, que termina en suicidios, muertes, asesinatos, femicidios y todo lo que hoy día está tan cuestionado, de Y hecho. todo lo que le gusta a la gente de repente, informarse sobre eso llama Claro. mucho la atención, ¿no? Oye, Daniel, yo te quería dar la bienvenida a este programa, ¿cierto? Que sin duda es un programa que ya llevamos, tiene una cierta tradición, ¿no? Arte y Parte en su ya cuarta temporada, transmitido por las pantallas de UCB Televisión, ¿cierto? Señal de cable. Y ahí nos encuentra siempre en la bandeja, así que te doy la cordial bienvenida, digamos. Siempre nosotros tenemos gente invitada que tiene que ver con el área cultural, ¿ya? Y por eso obviamente te invitamos, porque como te decía, esa curiosidad, digamos, de decir yo trabajo cantando, ¿cierto? Y más aún tenor, ¿no? Pero tú también tienes un periplo por ahí en estudios de música, ya podríamos decir, no de manera profesional, pero sí de manera académica, podríamos decir. Claro, por supuesto. Hiciste un periodo por la Universidad Católica. Claro, bueno, yo estudié varios años guitarra clásica Ya. en el Conservatorio de Viña del Mar Isidor Handler, que está aquí cerca, está acá al lado, de hecho. ¿Al lado? Sí, está al lado. Tuve dos muy buenos profesores, don Guillermo Nuri y don Antonio Río Seco, que este segundo fue con el que pasé más años estudiando la guitarra. Todavía está director, parece, ¿no? Sí, es actual director del Conservatorio de Viña del Mar, ¿ya? Gran transcriptor y guitarrista, y muy buen profesor. Después seguí en la Universidad Católica, ¿ya? Entré a la carrera de licenciatura y posteriormente seguí en la Universidad de Chile. Lamentablemente por una lesión en la mano izquierda no pude continuar, pero paralelo a eso ya estaba en el canto lírico estudiando con un gran maestro de canto, don Carlos Beltrami Coulthard, que en paz descanse, que fue el que me inició en este camino del canto, y gracias, digamos, al ánimo que me dio, a las fuerzas que me infundió,
finalmente decidí vincularme por el tema del canto lírico. Y yo no tenía idea que a eso de los 25 años, cuando ya se supone que un alumno está formado, tener que comenzar algo nuevo, al mismo tiempo tenía las habilidades, tenía las competencias. Y eso me abrió las puertas en muchas partes muy rápidamente. Claro. Eso es un asunto también, eso como que es como, a mí me pasa con las matemáticas, dicen, no, si las matemáticas son fáciles de aprender, pero yo creo que uno nace con el don o no lo tienes, ¿no? Y en el canto, digamos, sobre todo en el canto clásico, digamos, la lírica, el tenor, ¿cierto? Hay que nacer con ciertas condiciones o ciertas aptitudes, ¿no? Sin es duda. imposible, ¿no? Hay un dicho que siempre se menciona que es 90% trabajo y 10% talento. Yo honestamente, en el área de la música, no me atrevería a restarle tanto mérito al talento. Tiene que haber talento y tiene que haber un talento natural. Y a veces el factor genético pesa bastante. En mi caso personal, mi abuelo materno, descendiente de alemanes, él era cantante de ópera. Yeah. Y supe que él, digamos... Tercera generación, que él cantó en todas partes, en Sudamérica, fue pareja artística de Libertad Lamarque en algún momento, okay. Entonces tenía un pedigrí en ese sentido. Yo me vine a enterar ya un poco más grande, que sabía que él cantaba y toda mi familia de parte materna tiene habilidades con la música, entonces justamente hay un factor genético que pesa, que uno hereda. Y de esa heredad uno ve si se decide finalmente en desarrollar el talento o no. El tema del instrumento musical de la guitarra también, yo era bastante aventajado, tenía mucha habilidad. Lamentablemente, como te decía, esta lesión me mató esa carrera. Pero está esta otra sorpresa que era el canto lírico. Y el canto lírico, como se dice, fue el que me terminó salvando la vida en el sentido o en la materia de poder seguir avanzando con la música. Claro, la música, la gente dice, estudia música, ¿cierto? Tantos años de conservatorio y sigue estudiando, ¿no? Son horas y horas y horas de trabajo, ¿no? Y aquí debe pasar exactamente lo mismo, porque finalmente esto es entrenar la voz o es otra cosa, o otro factor, estudiar tanto la música. El tema de la música, para el que es de formación clásica, atraviesa por varias cosas, digamos, que no se deben perder de vista y que se deben tener mucho en cuenta. Primero que todo, el cantante o el músico clásico, sobre todo el cantante de ópera, tiene que involucrarse en los idiomas en los que canta. ¿Por qué es tan lejana la ópera a la gente acá en Chile? Porque casi ninguna ópera está escrita en español. El único género que se le parece es la zarzuela. Yeah. Por lo tanto, debe tener pinceladas de, al menos, o manejar las fonéticas del italiano, el francés, claro, el alemán, el inglés. Y eso es complejo, ¿no? Es complejo justamente porque uno se involucra en una cultura diferente, donde se habla y se dice de manera distinta. En las épocas uno debe tener una idea de la historia, una idea del guión, de lo que está hablando. Debe saber por completo, digamos, las historias, debe involucrarse en los procesos históricos. Entonces, la formación del músico clásico, también respecto del que es instrumentista y no cantante, es bastante completa. O sea, el cantante lírico o el músico clásico debe poseer una gran cultura de todas las áreas posibles del arte. Perfecto. Y también de la historia. Oye, una pregunta así como en lo personal. ¿Qué te pasa cuando escucháis radio de repente? No sé, el tema de la música urbana o el tema acá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque uno dice, finalmente, bueno, me gusta mucho el rock, ¿no? Y de repente hay cantantes que no tienen formación para cantar, pero se escucha bien, ¿no? Hay otros que no la tienen, pero buscan por ahí y por allá. Entonces, ¿qué es lo que te pasa cuando escucháis eso? A ver, hablemos del género. Del género. Yo, aparte, digamos, de ser músico, de formación y todo eso, también años que ya llevo siendo formador, siendo profesor. Y cuando empecé a clases de canto, me llegaban cantantes que, hasta reggaetoneros, como dicen. Yeah. Cantantes que hacen cumbia, otros que hacen boleros, otros que hacen el hip hop, que también estuvo bien de moda años atrás. Y ahora tenemos el asunto del reggaetón y el género urbano. Todo depende de los contextos. Yo soy respetuoso de toda la música que tenga al menos una línea melódica, que sea bonita, y algún ritmo definido. El problema que a mí me hace ruido, o que me choca justamente de estos géneros, es el mensaje de las canciones, es el contenido. La carne. Ahí justamente, cuando ya hablamos de una tradición,
urbana, porque eso viene de ahí, por eso se llama género urbano, porque habla efectivamente de lo que la gente en su contexto social vive. ¿Y qué vive el contexto social de los barrios, digamos, complejos, como era antiguamente en el Bronx, en Estados Unidos, claro, donde estaban los hip hoperos? ¿Qué es lo que viven los jóvenes hoy en día en los barrios? Sobre todo los de mayor, digamos, emergencia social, por así decirlo, o sensibilidad social, drogadicción, narcotráfico, claro, bueno, la misoginia. En el fondo, ¿no? Y efectivamente, lo que ellos justamente hacen es sus letras y su contexto, transformarlo en una cultura y lo llevan a través, digamos, de este género. Un género que podríamos denominar como cacofónico o monofónico o monocorde, porque siempre es como lo mismo, ta, 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 y en medio de eso, una letra que involucra todos esos contenidos. ¿Y el autotune? Y el autotune, por supuesto, porque eso te arregla la voz, suenan afinaditos, porque si lo escuchamos en vivo sabemos que el resultado no es ese, o sea, pero lo que mantiene vivo el género es justamente el contenido que impacta a la sociedad. Claro. Y vemos a una juventud que se impacta con todo esto porque le hace seductora. En México, por ejemplo, el narco, como le llamamos, la narcomúsica. Los narcocorridos. Los narcocorridos, justamente. Ahí tenemos hay un grupo que se llama Barrio Humilde o Rancho Humilde, que su música es mucho más elaborada, pero habla justamente de la cultura narco. Y salen vestidos con autos blindados, donde ya hay una sofisticación mayor, digamos, y una cultura mucho más antigua de lo que es el narco y cómo ellos relacionan la música con sus historias de vida. Entonces todo creo que obedece un contexto. El asunto para mí está en los contenidos que pueden ser chocantes y que pueden inducir a la juventud a cosas que nosotros lamentablemente, digamos, tenemos que ver como episodios en el tiempo que son bastante tristes para la realidad nacional, para el país. Eso te lo preguntaba porque yo en un momento escuché, hay un grupo, te hablo, yo estaba en octavo básico, primero medio, o sea, en la antípoda para atrás, y escuchaba un grupo que se llama Mercyful Fate, me acuerdo de un cantante que tenían que se llamaba que todavía canta, que se llama King Diamond, y me acuerdo que en una entrevista a un músico le preguntaban sobre la opinión sobre los grupos musicales. Y él decía que claro, que el rock y todo, pero le daba mucha pena que un tipo como King Diamond, por ejemplo, que tenía un tono que podía hacer varios tipos de voces, subía y bajaba, estuviera cantando ese tipo de música. Cuando perfectamente podría ser un tremendo tenor, un tremendo barítono, porque el tipo tiene un registro que pasa de un lado a otro. No sé si lo has escuchado alguna vez. Sí, por supuesto, que lo conozco de mucho. Entonces todos decían, clásico. Claro, pero bueno, son opciones de vida, ¿no? Ahí tenemos varios casos. Por ejemplo, tenemos a Michael Bolton, que es tremendo cantante. De hecho, él canta arias de ópera en su estilo popular. Cantó con Pavarotti en France y, digamos, muchos otros que se le unieron. Tenemos a Bruce Dickinson de Iron Maiden, también tremendo. ¿Y a cuántos más? Hoy, en la actualidad tenemos, por ejemplo, a Bruno Mars, que es un gran cantante, un gran creador, aparte muy buen pianista. Y tenemos muchos otros más, Ed Sheeran, tantos que han salido y tantos que son de la antigüedad que podrían perfectamente haber hecho mucho más con su, pero llegaron al estrellato igual, siendo tremendos exponentes de su género. Claro. La música popular, ¿no? De alguna manera. Bueno, Freddie Mercury, que terminó cantando con Montserrat Caballé también. Ahí hicieron el Barcelona para los Juegos Olímpicos de Barcelona, año 92. Las voces. Y que son tremendas voces. Sí, pues, eso es un tema, las voces, porque bueno, uno de repente escucha música en español, ¿no? Y te encuentras con que habían tremendas voces, ¿no? Rocío Dúrcal, ¿cierto? Voces que no eran tan fuertes, ¿no? Pero era el tema de los contenidos, ¿no? Que es lo que pasaba, no sé, con José José y todos estos artistas que finalmente tenían voces, pero eran sus letras, eran unos tremendos letristas. Y ahí uno decía, esa es la época en que la música en general popular decía muchas cosas. Claro, lo que pasa es que también en la época, años 60, años 70, y yo diría que también gran parte de los años 80, el contenido romántico de las letras era bastante profundo, y ahí tenemos grandes exponentes, digamos, en Latinoamérica. Tenemos en Latinoamérica y en España, en este caso, si hablamos en el contexto latino, tenemos a Julio Iglesias, a Nino Bravo, que para mí en lo personal es una de las voces más bellas que ha dado la historia de la música latina. Tenemos posteriormente a Luis Miguel y así sucesivamente. Un poco antes tenemos aquí al gran maestro de los boleros, que quizás no era una gran voz, Armando Manzanero, pero era un gran, digamos, compositor. Claro, sus letras que son de una tremenda profundidad, y todo ese material después Luis Miguel lo toma y lo masifica a través de su estilo. ¿Qué es para ti una buena voz? Una buena voz, para mí,
compromete primero una naturaleza. Y esa naturaleza tiene que ver con lo que uno identifica como bello. Por ejemplo, la belleza o la estética de una voz. ¿Qué es una belleza? ¿Qué es una estética vocal? Cuando hablamos del gusto nos metemos en un tema tan francés, el buen gusto. Claro. ¿Ya? Tiene que ser un hermoso timbre. Por ejemplo, ¿quién podría decir que Pavarotti no tenía un hermoso timbre de cantante lírico? ¿Por qué? Porque llega a todas las masas y los impacta por igual. O que Plácido Domingo no tenga un bello timbre vocal que impacte y que uno lo escuche. Primeramente, tiene que haber esa naturaleza que llega, que impacta por su timbre, por su calidad, por su calidez, por su redondez. Y ahí nos metemos en un plano súper subjetivo. ¿Quién podría decir, si hablamos de bella voces, que Nino Bravo, que no es una bella voz que no impacta? Justamente, la gente se pregunta qué es lo que tiene este cantante, qué es lo que lo hace, digamos, proyectar esto y generar esta emoción a través de su voz. Justamente porque reúne elementos que son agradables al oído, ya sea por su calidad tímbrica, por su calidez y por su forma de la entrega del discurso musical. Es una persona que canta con fluidez, con naturalidad. Entonces primero se sujeta a la naturalidad, a la forma de expresar esa naturalidad y luego al trabajo, que es el tercer elemento, que es el pulimiento técnico. Entonces todos esos elementos, digamos, hacen o forman a un buen cantante. Tú tienes un proyecto bien particular que estuve leyendo ahí, Sí. ¿no? Con los hermanos Carrera. ¿Me puedes contar sobre eso? Bueno, Los Hermanos Carrera es una de las primeras grandes creaciones que ha llegado, digamos, a mis manos. Nos acompaña aquí el productor ejecutivo, don Nicolás Torres, que está ahí sentado, que me dio esta gran idea. Nosotros, después del estallido social y post-pandemia, entramos en un periodo muy profundo de reflexión, claro, de acuerdo y sobre todo desde la perspectiva social, de por qué nos pasó todo esto. Y si vamos un poco más de 200 años atrás en la historia, 1812. 1811 específicamente, 11. Claro, 11, es que un grupo de jóvenes pertenecientes a una familia aristocrática ya había vivido un proceso muy similar buscando cambios radicales para el país. Y ellos generan una verdadera revolución dentro del país al llegar a ascender al poder, específicamente el día 4 de septiembre del año 1811, pero previo a eso hubo todo un proceso de preparación. Entonces, ¿qué hacen este grupo de jóvenes? Que eran los hermanos Carrera. Javiera Carrera, la hermana mayor, después de la muerte de su madre, Paula Verdugo, educa a sus hermanos, toma las riendas del hogar y ella siempre en su mente pareciera ser que tenía la independencia de Chile. De alguna parte ella tomó esa idea y ese ideal y a sus hermanos los crió en ese sentido. Pasó el tiempo, cuento corto, José Miguel Carrera, que había estado en España, digamos, ya siendo ascendido a sargento mayor por el ejército de Húsares de Galicia, llega a Chile. Y cuando llega a Chile se encuentra con que su hermana ya había armado, digamos, todo un proyecto emancipatorio. Y él quería ser parte de eso, y entre los dos empiezan a trabajar justamente para la liberación de Chile del yugo español, que tenía por sobre todo el poder económico. Todos sabemos que estas revoluciones, que todas estas situaciones ocurren justamente en ese contexto, ¿ya? Ya no querían más abusos, ya no querían, digamos, más control de la élite en conjunto con la corona española, ya no querían más eso, querían un país Chile, un país libre e independiente, emancipado, y que cada uno, digamos, pensara que su patria naciera y que ya el suelo nacional y todos los intereses que le correspondían fueran solamente de ellos y manejados por ellos. O sea, estamos viviendo un proceso, es casi exactamente igual. Pero por supuesto, entonces hicimos ese paralelismo. ¿Y qué es lo que sucede? En el año 1811, un día 4 de septiembre, después de toda una preparación en que Javiera reunió a los intelectuales más importantes de la época en su casa, se tejieron las ideas de la época, las más profundas, las más grandes, se prepara esta emancipación y José Miguel, solamente en 2 meses de su llegada a Chile, prepara todo esto junto con su hermana y empieza a convencer a todo el mundo. El rol de la mujer en esa época era bastante tras bambalinas, ¿ya? Pero la mentora de todo esto es justamente Javiera Carrera. ¿Por qué? Porque en la época la mujer no tenía voz ni voto, era el hombre el que sacaba todo adelante, pero la mentora, como digo, o la creadora de todo esto, lleva a José Miguel, lo mentaliza, lo orienta, y solamente en 2 meses José Miguel conquista a todo el mundo, por así decirlo, cafés, paseo a caballo, todos los lugares donde llegaba, convenciendo a la gente de que Chile debía ser libre. Entonces se gana la gracia del pueblo. Y el día 4 de septiembre del año 1811 asciende al poder militar, siendo el primer comandante en jefe, ¿ya?, del ejército.
y luego el 15 de noviembre se toma el poder político. Él quería más, que quería llegar más allá para poder, digamos, de alguna manera ya dar un bloqueo definitivo a las élites que tenían el poder económico de Chile y poder empezar a abrir todo esto. ¿Ya? Oye, y esta historia se transforma finalmente en una puesta en escena por parte tuya, con el productor, obviamente. Efectivamente. Toda esta historia, contarla y compilarla en una ópera, ¿no? Exactamente. Le podemos llamar ópera, le podemos llamar musical, le podemos poner tantos nombres a esto, ¿ya? Pero finalmente es un musical dramático o es ¿cómo lo ponen? Un musical histórico, ¿ya? Un musical histórico que contiene los elementos de la ópera, pero no es necesariamente una ópera, que contiene los elementos de la música criolla, pero no es música criolla tampoco, que contiene elementos de Broadway y de la música sinfónica, pero tampoco es un musical Broadway, ni una ópera, ni una sinfonía, sino que es un sinnúmero de estilos, en este caso 4 estilos, más que un sinnúmero, 4 estilos que se fusionan y que crean todo esto, se crean todo este ambiente. ¿Y esto dónde se está presentando? Nosotros lo estrenamos recientemente, hace un poco más de un mes, en la Universidad Central, el 23 de marzo. ¿Ya? Y ahí mostramos toda la vida y obra de los hermanos Carrera, que es realmente fascinante. La historia de nuestro país tiene un contenido riquísimo, riquísimo, y nosotros no tuvimos que inventar nada. La historia tenía tanto que estábamos seleccionando, nos quedamos con esto y esto lo excluimos, pero es que esto es tan bueno. No, y ahí se nos... No exento es que increíble los procesos chilenos de la historia. No está ajeno a un montón de cosas que uno ni siquiera se puede imaginar, ¿no? A circunstancias, pelambres, cagüines para allá, para acá, pero mira, me voy a tomar de tus palabras, justamente. ¿Qué es lo que sucede en ese periodo? ¿Ya? Como bien lo relatan en la época, ¿cómo se llama? En la época justamente del año 1811, 1810-11, corrían las falsas noticias, corrían las fake news que le llamamos. Un bando se pasaba para el otro, se van exactamente igual a lo que está pasando hoy día. ¿Qué es lo que hacen los hermanos Carrera? Los hermanos Carrera crean el Instituto Nacional, crean la Biblioteca Nacional, crean colegios para que niños y niñas se educaran por igual. Imagínate cosas por las que hoy día la educación paritaria nace con ellos, hace más de 200 años. Crean la primera constitución política del Estado de Chile. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? Y es un grupo de jóvenes también. Era un grupo de jóvenes que tenían menos de 37 años todos. El más joven tenía 22, 23, que era Luis Carrera. José Miguel, a los 27 años, establece en el año 1812 el primer reglamento constitucional, a los 27 años, siendo, en este caso, el primer presidente de la Junta Nacional de Gobierno. Y así sucesivamente, crean el 18 de junio del año 1813 la primera ley de libertad de prensa. Y la consigna que lleva José Miguel Carrera, que es tan actual, decía: mejores son nuestras mujeres que nuestros hombres para la revolución. O sea, el pensamiento feminista lo tenía José Miguel Carrera hace más de 200 años. Y ellos son los que le dan la emancipación a Chile. Está conduciendo al pueblo, el cuadro de la Croa. No sé por qué me vino a la cabeza esa frase, ¿no? Claro. Sí, bueno, la historia chilena está llena de estos vericuetos increíbles. Y hasta hace poco tiempo, yo creo que hace muy poco tiempo se tomó en consideración empezar a leer nuestra historia, porque antes no la consideraban, no era muy leída, pero aparecía una cantidad de autores, digamos, bien o mal, como uno quiera entenderlo, con más academia o menos academia, que pusieron arriba de la mesa el tema de la historicidad chilena. Pero claro, justamente porque la historia chilena a nosotros nos retrata en cuerpo y alma, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Los hermanos Carreros hacen nacer lo que es la idiosincrasia chilena, ¿ya? Nuestra identidad. Y nosotros creemos que nuestra identidad siempre atraviesa por ciclos. Y son ciclos. Nosotros vivimos una identidad cíclica. Hace más de 200 años ya se había vivido esto. De hecho, si nos sorprendemos, el primer escudo de armas tienen un hombre y una mujer mapuche a cada lado. O sea, fueron los primeros que vindicaron a los pueblos araucanos como los primeros, en este caso, luchadores por la libertad contra el yugo español. Hoy en día, digamos, las consignas de lucha y la batalla cultural tienen que ver con otras cosas. Sin embargo, los contenidos siguen siendo los mismos caballitos de batalla que hace más de 200 años ya se tenían en el país y también en un grupo de jóvenes. Yo tiendo a pensar que a lo mejor somos un país muy joven también, comparado a los países del primer mundo, ¿no? Que tienen muchos más años, muchas más tradiciones. Entonces uno dice, para empezar a reconocer nuestra historia, por ejemplo, en Francia dos guerras y una revolución para poder entender qué es lo que pasa verdaderamente acá. Entonces, en ese sentido, nosotros somos mucho más jóvenes en términos como de experiencia bélica, podríamos decir, ¿no? Y territorial, qué sé yo. Bueno, acá en Chile lo que tenemos, básicamente, fue la lucha, digamos, la lucha de una invasión.
Claro. Primero los araucanos, imagínate, que 30.000 españoles murieron desde el Biobío hacia el norte y otros 30.000 más murieron entre el Biobío y Puerto Montt. ¿Ya? Entonces, los conflictos beligerantes, el asunto del pueblo guerrero en Chile es toda una tradición también. Por eso se crea, digamos, un batallón Lautaro con los nombres justamente de los líderes, en este caso, o caudillos mapuches. Después tenemos una guerra del Pacífico. Justamente estoy en un trabajo ahora muy especial, después de los hermanos Carrera, que ha resultado ser bastante exitoso, al menos, si bien no hemos tenido contrataciones ahora en la inmediatez. Ya de ahí nació otra cosa más. El Ejército de Chile se fijó en mi trabajo y me tomaron para poder recrear y hacer un musical también acerca de una de las historias de ellos, que es el combate de la Concepción. Esa es la Termópila. Claro, esas son las Termópilas chilenas. Las Termópilas chilenas, claro. Sí. Y es un trabajo, tengo poquito tiempo, pero creo que se va a sacar adelante. ¿Cuántos soldados eran? 72 soldados. 77 soldados contra más de 2.000. ¿no? Dieron la pelea durante cerca de más de 24 horas, ¿no? Son 20 horas. 20 horas. 20 horas, justamente, y ahí tenemos nuevamente la tradición de Chile en la Guerra del Pacífico. O sea, nosotros tenemos una tradición rica.